Bueno, vamos a empezar, digamos, la clase definiendo un nuevo concepto que es el concepto de trabajo mecánico. Pero antes de definirlo, vamos a explicar para qué sirve o para qué se utiliza este concepto llamado trabajo mecánico, ¿sí? Nosotros estuvimos viendo durante las clases hasta ahora conceptos relacionados al movimiento, ya sea a la descripción de los movimientos, cuando hablábamos de posición, velocidad, aceleración, ¿sí? Estos eran conceptos relacionados a la cinemática y, y relacionados más que nada a la descripción de los movimientos, ¿sí? Después estuvimos hablando de conceptos relacionados a la causa de los movimientos, es decir, a la dinámica, donde aparecían variables como la fuerza, ¿sí? La fuerza o la masa, ¿bien? Y acá dentro de lo que es dinámica habíamos hablado de las tres leyes de Newton, las tres leyes de Newton, ¿bien? Y eso es lo que habíamos visto hasta ahora. Dentro de lo que es la mecánica, todo esto es la mecánica, ¿no? La mecánica estudia el movimiento de los cuerpos, una parte es la descripción de los movimientos, que sería la cinemática, otra parte sería el estudio de las causas de lo que provocan los movimientos, que es la dinámica. Hay una parte que se llama estática, que estudian a los cuerpos que están en equilibrio, y dentro de la mecánica también entra una parte que se refiere a la energía y al trabajo. Energía, o trabajo y energía, generalmente le llamamos así, trabajo y energía. Bien, y en este tema, digamos, trabajo y energía, vamos a poder aplicar estos conceptos para resolver problemas que a veces los podemos resolver por medio de la cinemática o por medio de la dinámica, pero nos vamos a dar cuenta que aplicando esta teoría muchas veces nos resulta mucho más simple resolver usando estos conceptos, el concepto de trabajo y energía, ¿sí? Primero, antes de llegar es muy importante medir, ¿sí? En lo que estuvimos viendo, dentro de lo que era el tema de errores, ¿sí? El trabajo práctico número 1, nos dimos cuenta de lo importante que era medir, ¿sí? Medir implica llevar de la realidad al modelo las variables numéricas, es decir, uno estudia la física a partir de la matemática. ¿Cómo hace para estudiar la realidad? A partir de modelos matemáticos, y los números, digamos, que uno utiliza en esos modelos matemáticos provienen de las mediciones. Por eso, lo primero que vimos fue errores, para que ustedes entiendan lo importante que es medir, lo importante que es interactuar con la realidad y establecer, digamos, estos números, estas variables, cuánto valen cada una de las magnitudes, para después utilizar las leyes que relacionan las variables, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de una magnitud llamada energía, todos intuitivamente sabemos lo que es la energía o podemos asociarla con cosas que suceden, ¿sí? Podemos asociar cuando uno tiene energía involucrada en un movimiento. Por ejemplo, hablemos de un auto tiene mucha energía involucrada, asociamos, digamos, que un auto tiene mucha energía involucrada cuando ese auto se mueve, por ejemplo, con mucha rapidez. Entonces yo digo, tiene mucha rapidez, entonces seguramente tiene mucha energía. O también lo asociamos con la cantidad de materia. Pensamos entre un auto y un camión que van a la misma velocidad, ¿cuál tiene más energía? ¿Cuál es capaz de desarrollar mayor energía? Seguramente nuestra respuesta es inmediata. El camión, porque tiene más materia, más masa, es el que más energía tiene. Si los dos van a la misma velocidad, el que más energía tiene es el camión. Y a veces la energía aparece, digamos, en cuestiones cotidianas. Nosotros sabemos, digamos, cuando nos levantamos, si estamos
con mucha energía o con poca energía en función de la cantidad de cosas que podemos hacer. Y acá aparece, digamos, el término energía, a veces lo utilizamos de acuerdo a lo que sería la definición de energía en el tema de la física, y muchas veces utilizamos el término energía con otras acepciones que le damos en la habitualidad. Y también el tema del trabajo, ¿no? Porque uno asocia el trabajo en general, con algo que requiere energía. Y acá más o menos es lo mismo, ¿no? Trabajo está relacionado con energía, pero a diferencia del lenguaje cotidiano que nosotros utilizamos en el día a día, le vamos a tener que dar alguna definición concreta a lo que es el trabajo. No podemos simplemente hablar de estas cosas y no definirlo de manera exacta, ¿sí? Y para que me entiendan esto, vamos a ver un par de ejemplos, ¿sí? El trabajo mecánico está asociado con la fuerza, con una determinada fuerza, ¿sí? Yo puedo realizar un trabajo mecánico sobre este borrador, ¿sí? Acá hay un borrador, acá hay una mano que lo está presionando en esta dirección. Después hay, digamos, en la situación B, otra, digamos, en los mismos cuerpos involucrados, una persona, un borrador, pero la dirección y el sentido de la fuerza están cambiando. Y una opción C donde la fuerza que se aplica es hacia abajo, ¿sí? En estas tres situaciones, uno podría llegar a decir, digamos, que esa fuerza provoca una acción sobre ese borrador. ¿Bien? Ahora quiero que ustedes piensen, si es posible, habiliten el micrófono, interactuemos, tratemos de llegar juntos, digamos, a poder entender qué es esto del trabajo mecánico. De las tres situaciones, la situación A, la situación B y la situación C, ¿en dónde creen ustedes que se va a producir un mayor cambio simbólico, perdón, un cambio significativo en el borrador? En la opción A, o cuál será mayor, digamos, el cambio, el borrador va a sentir un cambio más significativo, ¿en la opción A, en la opción B o en la opción C? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué va a provocar un mayor cambio de ese sistema? En el B, quizás, profe. En el B, yo también digo en el B, me parece una buena respuesta. ¿Por qué sería, cuál sería tu argumento para pensar que sería en el B y no tanto en el A y en el C? Porque tiene otra posición. Como que va en otra dirección, ¿no? Como que la fuerza va en otra dirección, y esto puede llegar a producir un mayor cambio, ¿verdad? Que por ejemplo acá, en la opción C, ¿qué le pasaría a lo sumo al borrador si lo aprieto hacia abajo? ¿Qué efecto produciría esa fuerza sobre el borrador? Supongamos que es algo flexible. ¿Qué le Y si es, pasaría? es medio flexible, que lo puede hundir un poquito, digamos. Bien, lo puede deformar un poquito, pero más allá de eso no va a Ok. provocar otro cambio, ¿sí? Y en cambio la opción B va a provocar un mayor cambio, ¿sí? Va a provocar algo más significativo sobre el borrador, va a provocar que este borrador se desplace, ¿sí? Y en la opción A también va a provocar lo mismo, solamente que más eficiente va a ser en la opción B, ¿no? Porque la dirección en la que está aplicada la fuerza va a provocar, digamos, un mayor desplazamiento, ¿bien? Entonces, cada vez que uno realiza un trabajo mecánico, uno se tiene que dar cuenta que no solamente está involucrada la fuerza que uno aplica, sino también la dirección en la cual está aplicada la fuerza, ¿sí? La dirección es muy importante en cuanto al cambio que pueda llegar a producir esa fuerza, ¿sí? Y estos dos conceptos, la fuerza, la dirección, están relacionados al trabajo mecánico. Todavía no estoy diciendo qué es el trabajo mecánico, pero sí ya le estoy dando una idea de con qué está relacionado el trabajo mecánico, ¿sí?
Voy a seguir sin definirlo. Voy a seguir hablando de trabajo mecánico sin definirlo hasta que después voy a mostrarles a ustedes cómo se define, ¿sí? Veamos estos tres ejemplos muy sencillos, ¿sí? Acá hay una persona que tiene un arco y una flecha, ¿bien? ¿Cómo puede hacer esa persona que está agarrando el arco y la flecha para cargar con energía esa flecha? Para que la energía deje de tener, perdón, para que la flecha deje de tener una energía vacía, nula, y que lo pueda llegar a cargar con una cierta energía, o por lo menos con el concepto intuitivo que nosotros tenemos de energía. Ahí es como que si la flecha está quieta y no hace nada, no tiene energía. ¿Cómo hago para que adquiera una energía esa flecha? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué cosa tendré que hacer yo para darle una energía a la flecha? Tendría que soltar el arco, profe. Bueno, ahí Soltar la flecha. supuestamente no está tenso, ¿no? La cuerda. Sí, es como que Ah, pensé que ya estaba está tenso, entonces puestita nomás. Tendría tendría que que, tensarla. tendría que Habría que tensarla tensar la cuerda. la cuerda, ¿sí? Y para tensar la cuerda, ¿qué tengo que hacer? Fuerza, profe. Una Aplicar fuerza, una muy bien. fuerza. Y va a ser lo mismo si yo realizo la fuerza hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, No, profe, fue una fuerza hacia atrás. Así hacia pueda atrás. desprender el pecho. Bien, eso va a generar, digamos, un mayor, por entre comillas, carga de energía sobre la flecha. Muy bien. Y bueno, y esa energía que va a estar almacenada en la flecha, mientras esté tenso la cuerda, si es que yo la suelto esa cuerda, va a tener la posibilidad de transformarse en otro tipo de energía, ¿no? Porque digamos que cuando uno tensa la cuerda, le guarda esa energía, no la suelta, por eso se llama energía potencial, porque está ahí almacenada, pero no se manifiesta. Pero en el momento que uno suelta la cuerda, esa energía potencial se va transformando en energía de movimiento, ¿sí? Ahora, veamos la situación B. La situación A, ya dije que para que la flecha tenga una energía o gane una energía, tendría que hacer una fuerza preferentemente hacia atrás. En la opción B, ¿sí? Que hay un hombre empujando un paquete, una caja o algo, ¿sí? Una mesa, no sé qué será, pero lo está empujando, ¿sí? La mesa de por sí, sin que esté el hombre, ¿tiene una energía o piensan ustedes que puede llegar a tener asociada una energía o no? Si no actúa esa fuerza. No, profe. No, estaría como que la mesa estaría quieta, estaría apoyada, las fuerzas que estarían actuando estarían equilibradas, pero si no hay una fuerza que desequilibre esto y que lo mueva, no va a haber una energía asociada en ese objeto, ¿no? Es decir que a partir de la aplicación de esta fuerza, bien, preferentemente también horizontal, vamos a conseguir, digamos, de que esto adquiera una cierta energía. Y otra manera de que podría yo hacer para dotarlo de energía a este cuerpo que está acá, que sería este mismo cuerpo, es haciendo una fuerza hacia arriba. ¿Sí? Fíjese que si yo lo elevo a este cuerpo, también le voy a estar dando una energía, que va a ser una energía también de tipo potencial, porque cuando uno eleva algo a una determinada altura, eso decimos que uno lo carga de energía a ese cuerpo y esa manifestación de energía se ve, digamos, cuando se suelta el cuerpo. Cuando se suelta un cuerpo de una determinada altura, vemos que esa energía potencial, llamada energía potencial gravitatoria, se comienza a transformar también en energía de movimiento. ¿Bien? Entonces, tanto en A, en B, como en la situación C, hay involucradas dos cosas. Una es una fuerza. La dirección es muy importante de la fuerza
Y hay otra magnitud que está involucrada, que es el tema de el desplazamiento, ¿sí? Estas dos son las dos magnitudes con las que está relacionado el trabajo mecánico. Y otra cosa es la dirección de estos vectores, ¿sí? Porque no es lo mismo, como vimos en el ejemplo del borrador, que si yo lo presiono hacia abajo, que si le hago una fuerza que sea horizontal o lo más horizontal posible. La dirección también influye mucho en el tema del trabajo mecánico. ¿Y qué es el trabajo mecánico? Es lo que yo hago sobre el objeto para cargarlo con energía, ¿sí? Trabajo mecánico se dice que es lo que se realiza para que el cuerpo adquiera un tipo de energía. O dicho de otra manera, que por ahí lo van a encontrar en todos los libros, la energía de un cuerpo, la energía de un sistema, es la capacidad que tiene para producir un trabajo mecánico. ¿Qué significa esto? Que a mayor energía... ¿Profe? Sí, Ah, no, ya sí lo está anotando. Ya le iba a decir que volviera a dictarlo. la energía es la capacidad que tiene para producir un trabajo mecánico. ¿Quién? Un sistema, un cuerpo, un objeto, ¿sí? La capacidad que tiene ese objeto para producir un trabajo mecánico. Y a la vez, digamos, a la inversa también se da de que cada vez que se hace un trabajo mecánico, ese trabajo mecánico le proporciona al objeto una determinada energía, ¿sí? O sea que vamos a poner estos dos conceptos, el concepto de trabajo y el concepto de energía, muy vinculados, ¿sí? Interrelacionados, ¿sí? Mayor trabajo realizo, mayor energía adquiere el cuerpo. Si mayor energía tiene el cuerpo, mayor capacidad de realizar un trabajo mecánico tiene ese cuerpo. ¿Bien? Seguimos, ¿sí? A menos que haya alguna duda, hasta ahora no hemos puesto ninguna fórmula, simplemente estamos dando vuelta en lo que va a terminar definiendo lo que es el trabajo mecánico. Si no hay ninguna duda, vamos a la definición formal de trabajo, ¿sí? El trabajo realizado sobre el sistema por un agente que ejerce una fuerza constante sobre el sistema es el producto de la magnitud de la fuerza, la magnitud del desplazamiento, del punto de aplicación de la fuerza y el coseno del ángulo donde θ es el ángulo entre los vectores fuerza y desplazamiento. ¿Sí? A ver, voy a aclarar esto. Acá dice que el trabajo mecánico se puede obtener como el producto de la fuerza por el desplazamiento, de la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento, por el coseno del ángulo. Bien, donde el ángulo es el ángulo entre los vectores fuerza y desplazamiento. Esto se llama trabajo, el trabajo realizado por una fuerza constante sobre un sistema. Bien. Y acá dice por un agente que ejerce una fuerza. Vamos a ver a qué nos lleva esta definición. Vamos a ver a qué nos lleva esta definición. Vamos a la siguiente página. Fíjense que acá tenemos una caja a la que le aplicamos una fuerza F, ¿sí? Y esa fuerza es constante. Lo que vamos a conseguir es que esa caja se arrastre por medio de una superficie de apoyo. Es decir, esta fuerza no es la única que está actuando. Si esta fuerza, además de estar, no es la única que está actuando, por ejemplo, si hay otra fuerza, como por ejemplo el peso y la normal, ¿bien? El peso y la normal, esa otra fuerza también van a estar involucrando trabajo mecánico. Pero supongamos que a mí me interesa calcular el trabajo mecánico de esta fuerza, ¿sí?
Lo que nos dice la definición, que el trabajo se podría calcular como el producto de la fuerza, el valor de la magnitud del vector fuerza, por el vector desplazamiento, que sería este delta de R. Recordemos que el vector desplazamiento es un vector que va desde el punto inicial del movimiento hasta el punto final del movimiento, ¿sí? Por el coseno del ángulo. ¿Bien? ¿Quién sería el que recibe ese trabajo? La caja. ¿Quién realiza esa fuerza, por ende ese trabajo? Un agente externo. Puede ser una persona, puede ser una cuerda, puede ser, por ejemplo, un campo magnético, es decir, una fuerza de tipo atractiva. Eso pueden ser ejemplos, digamos, del agente externo que está aplicando ese trabajo. ¿Bien? ¿Qué más hay que decir con respecto a esto? A ver, esto creo que lo tengo acá. No. Las unidades con las que se mide el trabajo, ¿sí? ¿Con qué unidad se va a medir el trabajo mecánico? La unidad con la que se va a medir el trabajo, fíjense que es el producto de la fuerza por el desplazamiento. La fuerza, la unidad con la que se mide la fuerza, nosotros habíamos visto que era el newton. ¿Bien? ¿Qué era un newton? Era 1 kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Recuerdan la fórmula de Newton, ¿no? Era masa por aceleración. ¿Qué es un newton? Es la fuerza necesaria para acelerar 1 metro por segundo cuadrado una masa de 1 kilogramo. ¿Bien? Y el desplazamiento, ¿en qué unidades se va a medir el desplazamiento? Preferentemente en el sistema internacional, el que más utilizamos, el sistema de unidades internacionales, el desplazamiento se mide en metros. ¿Bien? Por lo tanto, la unidad con la que se va a medir el trabajo, que lo vamos a simbolizar con la letra W, esto viene de inglés, ¿no? Work. ¿Sí? Por eso lo simbolizamos con la letra W. La unidad que va a tener el trabajo va a ser Newton por metro. Esta unidad se conoce como Joule. Es decir, un Joule es la cantidad de trabajo necesario para desplazar 1 metro mediante una fuerza de 1 newton. Repito, el Joule es la energía, el trabajo necesario, perdón, para desplazar 1 metro mediante una fuerza de 1 newton. Lo desplazo 1 metro realizando una fuerza de 1 newton, ese trabajo equivale a 1 joule de trabajo. ¿Bien? Y esto es para fuerzas que son constantes, para fuerzas constantes. Ahora, si la fuerza es variable, como por ejemplo el caso de un resorte, vieron que la fuerza del resorte es proporcional al desplazamiento. Mientras más estirado está el resorte, mayor fuerza hace. O mientras más comprimido está el resorte, más fuerza hace. Ahí ya no puedo calcular el trabajo como el producto de la fuerza por el desplazamiento, por el coseno del ángulo, simplemente porque la fuerza, a medida que se va desplazando, es decir, que el resorte se va estirando, se va comprimiendo, va cambiando. Por lo tanto, yo no puedo aplicar la definición de trabajo así como está si la fuerza es variable. Si la fuerza es variable, el trabajo se define como una integral. El trabajo desde A hasta B, ¿sí? Porque siempre el trabajo va desde un punto hasta otro, es igual a la integral entre A y B del producto escalar entre la fuerza y el vector desplazamiento, perdón, el diferencial de desplazamiento, ¿sí? Esta es la definición más general de trabajo mecánico, ¿sí? Esto se aplica no solamente para fuerzas constantes, sino también para fuerzas de tipo variable, como el caso del resorte. O bueno, en realidad hay muchas fuerzas que no son constantes, ¿no? Y si yo quiero saber qué trabajo realiza esa fuerza sobre ese objeto al desplazarlo, al tener un desplazamiento desde A hasta B,
tengo que aplicar esta fórmula y se calcula mediante esta integral. ¿Bien? Ahora, ¿por qué es tan importante definir trabajo mecánico? Antes de esto vamos a un ejemplo. Vamos a un ejemplo como para tratar de llevarlo a algo concreto. Este ejemplo, ¿sí? ¿Qué tengo acá? Una persona que está tironeando de una aspiradora. Acá lo que nos muestra la figura es que la fuerza que hace esa persona sobre la aspiradora, esa tensión que está haciendo la persona sobre la aspiradora, es de 50 newton. ¿Bien? Y no solamente va a estar actuando esta fuerza, también va a estar actuando la normal y el peso. ¿Sí? Y supongamos que esta persona está limpiando la habitación. Entonces, la mueve a la aspiradora, no la deja quieta, sino que la desplaza una cierta distancia, ¿no? O sea, la aspiradora se desplaza, supongamos, 5 metros. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto vale el trabajo mecánico realizado? Vamos a suponer que no hay fuerza de rozamiento. Supongamos que no hay fuerza de roce. Bien, ¿cómo se resuelve este problema? ¿Qué dicen ustedes? Voy a aplicar la definición de trabajo. El trabajo es el producto de la fuerza por el desplazamiento, por el coseno, del ángulo que se forma la fuerza con el desplazamiento. El ángulo que se forma entre el vector fuerza y el vector desplazamiento. Vamos reemplazando. ¿Cuánto vale la fuerza? Según lo que nos decía el problema, 50 newton, ¿verdad? Acá lo que va es el módulo del vector. Si dice 50, 50. Y no importa si esa fuerza está en la dirección en la que esté. En este caso no está en dirección ni horizontal ni vertical, está en una dirección que es combinación de ambas. ¿Sí? ¿Cuánto se desplazó este objeto? Según lo que yo dije, este objeto se desplazó 5 metros. ¿Bien? Y ahora hay que multiplicarlo por el coseno del ángulo que se forma entre la fuerza y el desplazamiento. Si el desplazamiento es horizontal y la fuerza forma un ángulo de 30 grados con la horizontal, lo que voy a tener que hacer acá es poner 30 grados. Bien, entonces este trabajo me va a dar 50 por 5, 50 por 5 eso me da 250 newton por metro, que es joules, por el coseno de 30 grados. Bien, hacemos la cuenta, 250 joules, porque es newton por metro, multiplicado por coseno de 30 es 0.87, hacemos la cuenta de eso y nos termina quedando 250 por 0.87, me termina quedando 217,5. 217,5 joules. Bien, ese sería el trabajo realizado por la fuerza que hace la persona sobre la aspiradora. Ahora, no es la única fuerza que está actuando. También está actuando la normal y el peso. ¿Sí? Si nosotros aplicamos la definición de trabajo, el trabajo, por ejemplo, de la fuerza peso va a ser igual a la masa por la gravedad por el coseno del ángulo que formen la fuerza peso con el desplazamiento. Pregunta, ¿hacia dónde apunta la fuerza peso? Hacia abajo, ¿verdad? Es esta. Y la fuerza, perdón, el desplazamiento, ¿hacia dónde apunta? ¿Apunta en qué dirección? Dirección horizontal, sentido hacia la derecha. ¿Qué ángulo se forma entre el vector peso
vertical hacia abajo, y el vector desplazamiento que vendría a ser horizontal hacia la derecha. ¿Qué ángulo se forma? Ahí está, ¿no? Un ángulo de 30 grados. Un ángulo de 30 grados, o sea que si yo quiero calcular el trabajo de la fuerza peso, multiplico el peso, lo multiplico por el desplazamiento, y lo multiplico por el coseno del ángulo. Es decir, voy a tener que hacer, el trabajo de la fuerza peso va a ser masa por gravedad, que sería, acá no dice cuánto vale la masa, supongamos que sean 5 kilogramos, ¿sí? Entonces va a ser 5 kilogramos por 9,8, acá la gravedad va con signo positivo. Este vendría a ser el peso. A esto lo tengo que multiplicar por el desplazamiento, que serían los 5 metros, por el coseno de el ángulo que se forma entre el desplazamiento y el peso. Ese ángulo es 90 grados. ¿Por qué 90 grados? Porque el vector peso va hacia abajo, ¿sí? Y el vector desplazamiento va hacia la derecha, por lo tanto acá hay 90 grados, ¿sí? Siempre hay que ver el ángulo que se forma entre la fuerza en cuestión y el desplazamiento. Y en este caso, ¿cuánto vale esto? 5 por 9,8 es 49, 49 por 5 por el coseno de 90, ¿cuánto me da esto? Esto me da 0. ¿Por qué me da 0? Porque coseno de cualquier ángulo recto, esto es 0, ¿sí? ¿Eso qué nos dice? Que toda fuerza que sea perpendicular al desplazamiento no genera trabajo, ¿sí? Eso es algo importante. Toda fuerza que sea perpendicular al desplazamiento no realiza trabajo mecánico. Ahora pregunto y me voy a responder solo. ¿Por qué estamos viendo trabajo? ¿De qué nos sirve ver trabajo? Fíjense que el trabajo, lo dijimos, digamos, en la primera diapositiva, en la primera, lo primero que anotamos, el trabajo mecánico está relacionado con la energía. Y además la energía está relacionada con el trabajo mecánico, ¿sí? Muchas veces, para medir energía, lo que nosotros tenemos que hacer en realidad es medir trabajo. Es mucho más fácil medir trabajo que medir energía, porque el trabajo yo lo puedo medir a partir de la medición de la magnitud de la fuerza, la magnitud del desplazamiento y también el coseno del ángulo, ¿sí? Si alguno de esos tres es 0, quiere decir que no realiza trabajo mecánico. Y si nosotros nos vamos acá, esto que estábamos hablando aquí, ¿sí? Es una persona que realiza un trabajo mecánico sobre la aspiradora. Lo que va a suceder es que esa aspiradora va a conseguir una cierta energía, como siempre, ¿no? Cada vez que realiza un trabajo mecánico, lo vemos desde aquí, donde estaba, desde acá. Fíjense que esta persona tira hacia atrás la cuerda, realiza una fuerza y un desplazamiento. Es decir, realiza un trabajo mecánico. La persona que está aquí, en el ejercicio B, también realiza un trabajo mecánico, porque al empujar, desplaza a esta cuerda, perdón, a esta caja, entre el punto A y el punto B. ¿Sí? Y también en la opción C, estamos llevando un cuerpo desde el punto A hasta el punto B, vamos con mayúscula,
¿sí? Y también en el ejercicio C, a partir de la realización de una fuerza capaz de vencer al peso, uno puede levantar un objeto desde A hasta B. En cada uno de los casos, yo le estoy transfiriendo a ese cuerpo un determinado tipo de energía. Por ejemplo, si yo estiro hacia atrás esta cuerda elástica que sostiene el arco, lo que le voy a estar imprimiendo a esa flecha es una energía que se llama energía potencial elástica. ¿Sí? Aparece siempre que hay un resorte o bien un elástico. Si hago esto, es decir, efectúo una fuerza y lo pongo en movimiento al cuerpo, le voy a estar transfiriendo un tipo de energía llamada energía cinética, ¿sí? Que es la energía relacionada con el movimiento. Realizo un trabajo mecánico, lo doto con energía cinética. Y cuando haga esto de elevarlo a una cierta altura, hacer una fuerza, un trabajo mecánico, ese trabajo mecánico va a proporcionarle a ese cuerpo una energía que va a ser del tipo potencial gravitatoria. ¿Sí? Cada vez que realizo un trabajo mecánico, el cuerpo adquiere una determinada energía, que recibe diferentes nombres, pero en realidad la energía es una sola, ¿sí? La energía es una sola. Pero bueno, hay que caracterizarla en función de las variables que están involucradas en cada tipo de energía. Por ejemplo, en el caso de la energía potencial elástica, vamos a ver de que esa energía está relacionada con la elasticidad del cuerpo, en este caso el elástico del arco, y del arco mismo, que también va a ser elástico, va a ser restitutiva, digamos, esa forma, la forma que tenga el arco, por lo tanto va a imprimir va a tener, digamos, asociada una cuestión elástica el arco, y después tenemos una energía de movimiento, que es la energía cinética, que ahí va a estar involucrada la velocidad del cuerpo, por ejemplo, y también la masa, y tenemos una energía que es de tipo potencial gravitatoria, donde va a estar involucrada la gravedad, ¿sí? Ya vamos a ir clase a clase, ir definiendo estos conceptos, ¿sí? Nos habíamos quedado acá. Vamos a establecer cuál es la relación que existe entre trabajo mecánico y energía, ¿sí? La primera relación que existe entre trabajo y energía la vamos a escribir a partir de una magnitud que se llama la energía cinética. ¿Qué es la energía cinética? Es la energía asociada al movimiento, ¿sí? Está asociada al movimiento. Es decir, entre comillas, a la velocidad del cuerpo. Esa energía cinética la simbolizo con la letra K de kinetic. Sí, en inglés. No sé si es con CK o con K o con C, bueno. Después lo veo, ¿sí? Después les digo bien. Pero esa K es energía cinética. Se puede calcular la energía cinética de un cuerpo a partir de dos magnitudes, la masa y la velocidad, ¿sí? La energía cinética de un cuerpo está relacionada con la masa y con la velocidad, ¿sí? Analicemos las unidades. ¿En qué unidades se mide la energía cinética? La masa se medía en kilogramos, ¿se acuerdan? Kilogramos. Y la velocidad en metros sobre segundos al cuadrado. ¿Bien? Si ustedes se fijan, kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado es lo mismo que newton por metro. Porque recordemos que el newton era kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Perdón, acá es al cuadrado. Acá me confundí yo.
acá la velocidad al cuadrado, por lo tanto acá es kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Si yo hago newton por metro, el newton era kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, si lo vuelvo a multiplicar por metro me quedan estas mismas unidades, es decir que esto también es joule. La energía cinética se puede medir en joule, o lo que es lo mismo newton por metro, o lo que es lo mismo kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado, ¿sí? ¿Cómo se relaciona el trabajo con la energía cinética a partir de este teorema que se llama el teorema del trabajo y la energía cinética? Trabajo y energía cinética. ¿Qué nos dice este teorema? Que el trabajo mecánico neto o total que actúa sobre un sistema es igual a la variación de energía cinética, es decir, la energía cinética final menos la energía cinética inicial. ¿Sí? Ya vamos a ver esto con un ejemplo. Trabajo total es igual a energía cinética final menos energía cinética inicial. ¿Sí? Voy a volver al ejemplo del, ¿cómo se llama? De la aspiradora. ¿Dónde estaba ese ejemplo? Acá, ¿no? Lo voy a volver a copiar. Me los voy a traer para abajo. Voy a traerlo para acá, para abajo, para ver cómo podría ser para utilizar lo que habíamos calculado, ¿no? Nosotros habíamos dicho que el trabajo de la fuerza que realizaba la persona al desplazar los 5 metros, delta de R era igual a 5 metros, la fuerza era de 50 newton, y si yo calculaba el trabajo, esto me quedaba 50 por 5 por el coseno de 30. Y esto me daba, el trabajo de esa fuerza, me daba, creo que está acá, 217,5 joules. 217,5 joules, ¿sí? ¿Y qué significa el trabajo total? El trabajo total sería el trabajo de todas las fuerzas que están actuando. En este caso, el trabajo total sería igual al trabajo de la fuerza esa que calculamos, más el trabajo de la fuerza peso, más el trabajo de la fuerza normal. Es decir, el trabajo de todas las fuerzas que están actuando en este cuerpo, ¿sí? Como dijimos, el desplazamiento es horizontal, por lo tanto, tanto la normal como el peso no van a producir trabajo porque son perpendiculares al desplazamiento. Por lo tanto, el único trabajo que va a estar actuando acá va a ser el que realiza el hombre, es decir, 217,5 joules. Si supongamos que la aspiradora estaba en reposo. ¿Qué significa que estaba en reposo? Significa que estaba quieta. Supongamos que la aspiradora estaba en reposo. Y pregunto, ¿cuánta energía se suministró? ¿Cuánta energía cinética ganó ese cuerpo, ese objeto, esa aspiradora, cuando se le realizó ese trabajo? Entonces, para poder contestar esto, voy a apelar al teorema del trabajo y la energía cinética, que nos dice que el trabajo total, el trabajo neto, es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial, ¿sí?
¿Qué sería esto de energía cinética final y qué sería esto de energía cinética inicial? Energía cinética final sería un medio por la masa. Supongamos que la masa de la aspiradora, creo que la habíamos puesto, ¿no? La masa de la aspiradora la habíamos puesto como 5 kilogramos. Entonces sería un medio por la masa, por la velocidad final al cuadrado, menos un medio por la masa, por la velocidad inicial al cuadrado. Entonces reemplazo acá los valores. Trabajo total dijimos que valía 217,5. 217,5 joules, ¿sí? La masa es de 5 kilogramos. Y la velocidad final no la conozco. Y acá voy a tener un medio de 5 kilogramos por la velocidad inicial al cuadrado. La velocidad inicial, como partía del reposo, es 0 metros por segundo. O sea que todo esto me va a ser 0, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que el trabajo que yo realizo se transforma en energía cinética, en energía de movimiento, ¿sí? La misma cantidad de trabajo que yo realizo, teniendo en cuenta que acá no hay rozamiento, todo ese trabajo que yo realizo se ve transformado en energía de movimiento. Entonces, ¿cuánto vale la energía cinética después de que yo realizo el trabajo? Vale 217,5 y se manifiesta como una energía cinética. Ahora fíjense que a partir de esta ecuación yo puedo despejar la velocidad. La velocidad final, ¿sí?, va a ser igual. Paso un medio, dividiendo para el otro lado, me queda 2 por 217,5 joules. Y este 5 pasa dividiendo, ¿no? Dividido 5. 5 kilogramos. Esto, raíz, ¿sí? Porque está el cuadrado. Es decir, de acá despejo BF. Y fíjense que haciendo eso voy a poder calcular con qué velocidad termina la aspiradora si es que yo realizo ese trabajo mecánico. Hacemos la cuenta. ¿Profe? Sí, ¿Por qué va el 2, profe? Ahí, 2 por 217,5. porque vos estás dividiendo 217,5 dividido un medio, ¿no es cierto? Porque el un medio lo pasás dividiendo para el otro lado. Entonces, cuando vos tenés esto, suponete que acá hay un 1, haces este por este y este por este. Entonces te queda 217,5 por 2. ¿Entendés, Ah, Matías? bien, profe. Lo Sí, sí, pasamos. profe. Sí, perfecto. ¿Y cuánto le da esto? A ver si me hacen el favor de hacer esta cuentita. A ver. 9,33 redondeo. Sí, Bueno, profe, así da. 9,33 metros por segundo, ¿sí? Esta sería la velocidad. Si esta persona que está aquí realiza esta fuerza, lo desplaza 5 metros a esta aspiradora que inicialmente estaba en reposo, esa aspiradora llega a adquirir una velocidad de 9,33 metros por segundo, ¿sí? ¿Cómo hice para calcularla? Aplicando este teorema, ¿no? El teorema del trabajo y la energía cinética, diciendo que el trabajo total que yo realizo sobre el sistema, en este caso sobre la aspiradora, es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Como esto inicialmente estaba en reposo, la energía cinética esta valía 0, y por lo tanto el trabajo que yo realice se va a manifestar en una energía cinética final. Y con ese, digamos, con ese planteo uno puede llegar inclusive a calcular la velocidad con la que se mueve ese objeto después de haber realizado el trabajo. Fíjense cómo a partir de este tema que empezamos a ver hoy, uno también puede hacer cálculos, por ejemplo, de velocidades o de desplazamientos, cosa que nosotros utilizábamos la cinemática para resolver estos problemas, pero
digamos, también lo podemos hacer con trabajo y energía, e inclusive podemos resolver problemas que son aún más complejos, como cuando tenemos movimientos que no son rectilíneos uniformes, o que donde la velocidad va cambiando, ¿sí? Por ejemplo, un problema típico de energía es el de la montaña rusa. Vieron que la montaña rusa, ustedes tienen un carrito, y ese carrito empieza a descender por la montaña rusa, y bueno, hará otras cosas, ¿no? En la montaña rusa hará esto, bueno. Ustedes saben, digamos, o me imagino que saben, que el carrito este no funciona con energía eléctrica ni con ningún tipo de energía más que la energía mecánica, es decir, al principio tiene una energía potencial gravitatoria, cuando el carrito empieza su movimiento, empieza en un lugar alto, y esa energía se va transformando primero en energía cinética al descender, y cuando vuelve a ascender, vuelve a transformar esa energía cinética en energía potencial, ¿sí? Y si nosotros empezamos, digamos, a trabajar con estos temas, nos vamos a dar cuenta que hay teoremas o ecuaciones que vinculan las dos cantidades, el trabajo que definimos, y la energía. Bien. Bueno, esta fue la primera clase. Yo no quiero seguir avanzando porque los voy a, digamos, a sobrecargar de información. Simplemente les voy a hacer un resumen de lo que vimos, ¿no? Vimos que existe una magnitud llamada trabajo, ¿sí? Que se mide en joules, que se calcula para una fuerza constante, por una fuerza que es constante, se calcula como el producto de la fuerza por el producto del desplazamiento, por el coseno del ángulo que se forma entre la fuerza y el desplazamiento. Algo que no dije es que es una magnitud de tipo escalar. ¿Qué significa escalar? Que no hace falta que yo le establezca en la dirección y el sentido, simplemente dando el valor y la unidad ya estoy diciendo todo respecto de esa cantidad, es decir, toda la información relevante de esa cantidad. Es una magnitud escalar que se mide en joules, que si una fuerza es constante se calcula de esta manera, y lo que hemos visto es que ese trabajo se manifiesta en otros tipos de energía, es decir, al realizar un trabajo sobre un objeto, este trabajo se puede transformar en energía cinética, o bien este trabajo se puede transformar en energía potencial, o también el trabajo realizado se puede transformar en energía potencial elástica, ¿sí? Esos son los tres tipos de energía. La suma de todas las energías se llama energía mecánica, pero eso ya lo van a ver en otra clase, ¿sí? La única que por ahí vimos es la energía cinética, que se calcula como un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Y de qué manera se vincula el trabajo con la energía cinética? A partir de este teorema, el teorema del trabajo y la energía cinética, el teorema del trabajo y la energía cinética, que nos dice que el trabajo neto o trabajo total que actúa sobre un sistema es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Y esto es lo que utilizamos algunas veces para resolver problemas, ¿sí? Ya para la próxima clase seguramente vamos a tener el práctico. El profesor Dante irá a avanzar un poco más con respecto al tema, y ya a partir de la próxima clase empezaremos a hacer algunos ejercicios, y seguramente habrá algo práctico también como para que podamos vincularlo con algo real, ¿no? Como estamos haciendo con todos los temas. Bien, chicos, ¿alguna duda? Bueno, profe. ¿Alguna duda? No, No, profe. profe. Cualquier cosa Buenísimo, después para entonces, subir a la clase. siempre, siempre, siempre. Ahora, yo lo que hice últimamente es independizarme del profe Dante,
porque no puedo agregar los videos a su propia lista de reproducción. Antes yo lo subía al grupo, el profe lo subía a la lista de reproducción, pero lo que hice es crear una nueva lista de reproducción que se lo puse en la descripción del grupo. Hay un enlace que es para las clases teóricas y un enlace que es para las clases prácticas. El enlace para las clases prácticas está en mi lista de reproducción con todas las clases. Y esta también la voy a subir. ¿Bien? ¿En el grupo de Bueno, WhatsApp? profe. Sí, en el grupo de WhatsApp, en la descripción del grupo, ahí están ¿cómo se llama? Las listas de reproducción. Y también están la dirección de Zoom, ¿no? De práctica y de teoría. Bueno, profe. ¿Listo? Quedamos así, chicos. Nos Bueno, estamos muchas viendo. gracias. Chau, chau. Chao, hasta luego, profe. Chao, Nos chao. vemos, profe. Nos vemos.